Hola, hoy veremos la historia de un chef que descubrió que su propia familia falsificó su firma para endeudarlo con un préstamo de $55.000, después de que él les dijera claramente que no lo haría. Durante años, cargó con las consecuencias de los errores de su hermano, mientras sus padres lo manipulaban con culpa y promesas vacías. Cuando decidió denunciar el fraude y cortar todo contacto, su familia lo llamó traidor. En este vídeo conoceremos cómo documentó todo, cómo enfrentó a sus padres, cómo protegió a su hijo, y por qué cortar con la familia fue la decisión más difícil, pero más necesaria, de su vida. 8 meses de silencio absoluto por negarme a avalar un préstamo de $55.000. Cuando la transmisión de mi padre falló y necesitaba $4.000, su llamada fue recibida con una sola frase: lo siento, no hablo con extraños. Cuando sonó el teléfono, todavía tenía las manos oliendo a humo y pimienta. Era un jueves por la noche en Austin, exactamente a las 10:42 de la noche. El calor de julio hacía que el callejón trasero del restaurante pareciera una secadora gigante. Acabábamos de terminar un turno intenso con más de 200 cubiertas en el asador donde soy chef principal, Capers per Smokehouse. Los cocineros estaban limpiando las planchas, alguien ponía música vieja desde su teléfono, y yo estaba apoyado contra la cámara frigorífica intentando recordar si había comido algo que no fuera a probar cucharadas de salsa. Mi hijo de 6 años, Tomás, estaba sentado en un rincón del comedor vacío, justo fuera de la cocina. Tenía los auriculares puestos, una sudadera con dinosaurios y estaba contando los huesos de las costillas de su plato como si fuera un examen de matemáticas. Cada pocos segundos me miraba por la ventana de paso, esa mirada rápida que hacen los niños cuando han tenido un día largo y quieren asegurarse de que estás ahí. Mi teléfono vibró en el bolsillo del delantal. El último registro era una llamada perdida de mi padre, de hacía meses. Ahora volvía a aparecer su nombre. Tragué saliva. Se me secó la boca como si hubiera comido harina. Contesté. Sí. ¿Estás ocupado?, dijo Roberto, con ruido de tráfico de fondo. Miré la pila de comandas cerradas, a Tomás alineando guisantes con el tenedor. Acabo de cerrar la cocina. ¿Qué pasa? Se me dañó la transmisión. Necesito $4.000 para el viernes. Me quedé mirando una bandeja con una sola costilla olvidada, con la salsa seca en los bordes. ¿Cuánto? 4.000. ¿Sabes lo que cuesta eso? El mecánico en Martínez dijo que empieza cuando deje un adelanto. Respiré hondo. No tengo 4.000 así como así. Se burló con un resoplido tan fuerte que tuve que alejar el teléfono del oído. No empieces. Ahora eres el gran chef, publicaste tu bono, tu nuevo apartamento, tus cuchillos japoneses caros. ¿Me vas a decir que no puedes ayudar a tu propio padre pero si puedes comprar metal elegante? Tomás dejó de contar los guisantes y se quitó un auricular para escuchar. Caminé hacia el callejón para que no oyera todo. Trampa de grasa, contenedor, colillas, el zumbido de la autopista. Mi bono fue para el fondo de emergencias y los brackets de Tomás. Yo soy tu emergencia, respondió sin dudar. Me debes esto después de lo que le hiciste a tu hermano en el concesionario. Ahí estaba. 30 segundos y ya habíamos vuelto al maldito camión. No firmar un préstamo de 55.000 no es dejarlo tirado. Se rió con desprecio. Le diste la espalda a la familia, Juan. Te dejamos enfriar. Me ignoraron a mí y a mi hijo durante 8 meses. No exageres. La gente se ocupa. Tú faltaste al cumpleaños de Tomás. Mamá me bloqueó en Facebook. Matías me sacó del grupo familiar. Eso fue porque nos avergonzaste. Hiciste un espectáculo en el concesionario. Nadie te dijo que no, solo necesitabas pensar con la cabeza. Sentí el pulso golpeándome en el cuello. Empecé a contar cosas para no perder el control: 2 contenedores, 3 cajas de leche, un letrero de neón roto. Su voz bajó a ese tono razonable que usa justo antes de lanzar algo cruel. Mira, hiciste tu punto con lo del camión. Está bien. Pero esto es diferente. Necesito el coche para trabajar. ¿Quieres que pierda mi empleo por $4.000? Entonces transfiérelos, dijo. Te paso los datos. El mecánico dijo que si no entra el dinero el viernes, pierde el turno. La puerta trasera se abrió. Tomás salió, sujetando las tiras de su mochila, sin decir nada. Solo miraba mi cara. Pensé en mi cuenta de ahorros con poco más de $8.000. Pensé en el Camaro que Matías destrozó hace 8 años y que todavía manchaba mi historial crediticio. Pensé en 8 meses de silencio. Sin Navidad. Sin ¿cómo está mi nieto? Nada. Me tembló la mano. Cambié el teléfono de lado. ¿Me escuchas, Juan? Necesito los 4.000. Miré a mi hijo, medio escondido tras la puerta con su sudadera de dinosaurios. Creció dentro de esa familia que luego decidió borrarnos. Te escucho. Entonces,
¿Vas a hacer lo correcto o vas a ser egoísta otra vez? Algo dentro de mí se quedó completamente quieto. No era rabia ni dolor. Era decisión. Puse el teléfono en altavoz un segundo. Ven aquí, campeón. Tomás se acercó, con los ojos grandes. No le pedí que dijera nada. Solo quería que oyera mi voz cuando dijera lo que iba a decir. Volví a poner el teléfono en mi oído. No te voy a enviar 4000. Silencio. Luego su voz se volvió fría y controlada. Después de todo lo que hice por ti. Además, lo interrumpí, no hablo con desconocidos. ¿Qué? Dejaron de ser familia cuando decidieron que mi crédito y mi hijo eran negociables. No soy tu fondo de emergencia. Soy un extraño. No grité, no supliqué. Te arrepentirás, dijo. Siempre vuelves arrastrándote. Colgué. No grité. Guardé el teléfono en el bolsillo, rodeé los hombros de Tomás y le dije. Vamos a casa. La llamada no es solo sobre dinero, es una prueba de poder. La exigencia económica funciona como una forma de confirmar si todavía puede imponer el rol de proveedor obligado, incluso después de años de conflicto. Tengo 34 años. Soy chef principal en un asador de alto nivel en Austin, Texas. Divorciado, un hijo, y una columna vertebral que, al parecer, me creció a los 32. De niño, mi familia siempre contaba la historia de lo responsable que era. A los 15 conseguí trabajo lavando platos para comprar mi propia consola. A los 18, yo era quien recordaba citas, fechas de pago, quien necesitaba que lo recogieran y cuándo. Mi hermano menor, Matías, era el soñador. Y en mi casa, ser soñador significaba que alguien más pagaba las consecuencias. Desde siempre, todos los demás cubrían los errores de mi hermano mientras él probaba proyectos que nunca terminaba. Mis padres, Roberto y Marta, tienen una casa pequeña en San Antonio que llaman con orgullo la finca familiar, aunque en realidad es solo una vivienda modesta de 3 habitaciones y 2 baños, con baldosas viejas y mal puestas. Su plan de jubilación se limita a que la casa esté pagada y que sus hijos se encarguen del resto. Aquí se establece una dinámica clásica, el hijo responsable como recurso y el hijo soñador como inversión emocional. El sistema se sostiene mientras uno absorbe el costo real de los fracasos del otro. El patrón comenzó de forma casi imperceptible. Cuando tenía 19 años, regresé a casa después del college comunitario para ahorrar antes de entrar a la escuela culinaria. Matías acababa de empezar en la universidad local y me convenció de firmar como aval en el contrato de su apartamento. Hermano, no es gran cosa, me dijo, agitando un bolígrafo. Mamá y papá ayudan con el alquiler. Solo necesitan tu nombre para que aprueben. Mi padre me dio una palmada en el hombro. La familia ayuda a la familia, Juan. Tu hermano tiene mucho potencial. No hagas esto difícil. Firmé. 3 meses después, Matías abandonó la mitad de sus clases, dejó de asistir y se mudó con una chica. El alquiler siguió igual. Las multas por retraso también. Y, por supuesto, mi historial crediticio fue el que terminó con una marca de desalojo ese año. Mis padres suavizaron todo con palabras cuidadas. Estamos resolviéndolo. Es solo una mala etapa. Tú sabes manejar el dinero, Juan. Te vas a recuperar. En otras palabras, te sacrificamos a ti, y deberías estar agradecido. El segundo incidente fue el camaró. Tenía 26 años y trabajaba como cocinero en Houston por $12 la hora. Matías me llamó con su nueva gran idea. Escucha, estoy montando un negocio de detailing. Solo necesito un coche confiable para visitar clientes. Hay un Camaro 2013 por 23.000. Mi crédito está fatal, pero si firmas conmigo. Me reí y dije que no. Luego llamó mi padre. Luego mi madre. Luego Matías otra vez, esta vez en altavoz desde la cocina de mis padres. Mamá me sirvió un plato de brisket como si fuera una reunión formal. Piénsalo como una inversión, dijo. Cuando el negocio funcione, refinanciará y quitará tu nombre del préstamo. Estamos todos juntos en esto. Papá añadió. Si algo sale mal, te ayudaremos. No cargarás con todo. Matías evitaba mirarme. Yo acababa de obtener mi primera tarjeta de crédito real, con un límite de $600, pero para mí era un logro enorme. Quería mantener mi puntaje limpio para abrir mi propio restaurante algún día. Pero dijeron las palabras que siempre me hacían ceder. No seas dramático, Juan. No hagas esto incómodo. Sé flexible. Firmé. 2 años después, Matías acumuló pagos atrasados y destrozó el Camaro contra un poste. El seguro no cubrió todo el saldo. El banco vino por mí. Mi crédito se desplomó. Los cobradores me llamaban durante el servicio, dejaban mensajes mientras gritaba órdenes en la cocina. Me tomó 5 años salir de ese agujero. Mis padres lo llamaron mala suerte. La familia a veces absorbe golpes. Tú siempre encuentras la forma, Juan. Estamos orgullosos de ti.
El lenguaje minimiza el daño y transforma una decisión irresponsable en una narrativa heroica del sacrificio. Eso evita cualquier revisión real del patrón y consolida la idea de que él siempre debe absorber el golpe. El tercer episodio llegó con el nacimiento de Tomás. Mi ex, Lucía, y yo nos casamos demasiado rápido a los 23. A los 29 ya estábamos separados, y el divorcio se finalizó 2 semanas antes del segundo cumpleaños de Tomás. Yo obtuve la custodia principal cuando Lucía se mudó a Colorado para encontrarse. El dinero era ajustado. Trabajaba turnos dobles, dejaba a Tomás en casa de mis padres entre turnos. Terminamos viviendo en su garaje convertido en habitación para ahorrar y mudarnos cerca de Austin. Ese poco tiempo se convirtió en casi 3 años. 3 años escuchando a mi madre decir que esa casa sería mía algún día cuando quería que cortara el césped o arreglara una fuga. 3 años de mi padre recordándome bajo qué techo estaba cuando quería controlar a Tomás. Me cobraban $700 al mes para enseñarme responsabilidad, aunque yo cocinaba y hacía la mitad de las reparaciones. Cuando pregunté a dónde iba ese dinero, mi padre dijo que era para la casa, para mi futuro, que ese era el plan familiar. Mientras tanto, cada vez que Matías sobregiraba su cuenta, mamá sacaba dinero de un fondo de ahorros para rescatarlo. Cuando descubrí que era la misma cuenta donde iba mi renta, sentí que el estómago se me hundía. Cuando la confronté, me sonrió con esa expresión dulce y razonable. No empieces una pelea, Juan. Así funciona la familia. Nos ayudamos. Te lo devolveremos cuando todo esté más estable. Estable siempre significaba evitar conflicto. Tomás aprendió las reglas antes del kindergarten. A los 4 años dejó de preguntar si su abuelo iría al día de papás y donas en el preescolar, porque mi padre siempre decía que lo vería según se portara y luego lo olvidaba. A los 5, comía con las manos en el regazo, la servilleta doblada, la voz baja. Si derramaba algo, miraba hacia arriba como esperando un regaño. Una noche volcó su vaso de leche hacia el plato de mi padre. Mi padre golpeó la mesa con el tenedor. Tienes que controlar a tu hijo, Juan. Tomás se quedó inmóvil, ojos abiertos, manos en su regazo. Está bien, campeón, fue un accidente, dije, agarrando una toalla. Mi madre intervino con voz suave y cortante. Ya es lo suficientemente grande para saber comportarse. Pensé que esto sería temporal. Pensé que todo cambiaría cuando me mudara a Austin, con un salario de chef principal y un apartamento pequeño pero propio. Pero no cambió. El problema de la camioneta empezó 8 meses antes de aquella llamada sobre la transmisión. Era un sábado de octubre. Fui a San Antonio con Tomás porque mi madre había enviado un mensaje, cena familiar. Estén aquí a las 6. No seas complicado. Cuando llegué, la camioneta soñada de Matías ya estaba en la entrada. Una Chevy Silverado nueva, levantada, con neumáticos enormes y placas de concesionario. Aparqué en la calle. Tomás pegó la cara a la ventana. «Guau, es del tío Matías». No debería serlo, murmuré. Dentro, mamá había sacado la vajilla buena, lo que siempre significaba que alguien quería algo. Papá estaba en su sillón reclinable. Matías caminaba de un lado a otro con su teléfono. Nos habíamos servido la ensalada cuando todo comenzó, de una forma tan cotidiana que casi parecía una conversación trivial. El aire olía a aderezo cítrico y carne asada, y la televisión murmuraba en segundo plano un partido universitario que nadie estaba viendo realmente. Matías habló con ligereza, como si estuviera comentando el clima o una promoción en el supermercado. Voy a mejorar la camioneta. Levanté la vista hacia la ventana, donde su Silverado blanca estaba estacionada bajo el roble del patio, todavía con las placas temporales colgando del parabrisas. Ya se ve bastante nueva. Eso es solo la versión de demostración, respondió, encogiéndose de hombros. Me aprobaron el crédito, pero necesitan un aval. Cuesta 55.000, pero la cuota será de unos 800 al mes. Cuando arranque el negocio de transporte, lo pago sin problema. Dijo sin problema con esa seguridad despreocupada que siempre tenía cuando hablaba de dinero que no era suyo. Mi madre intervino de inmediato, con los ojos brillantes de entusiasmo, como si estuviera hablando de una inversión familiar y no de una deuda personal. Es una oportunidad increíble, Juan. Va a pintar el logo del negocio en los costados. Transporte y jardinería. Nos mostró un diseño espectacular, con letras verdes y una silueta de un árbol. Va a llamar mucho la atención. Mi padre asintió, como si todo estuviera decidido antes de que yo siquiera hubiera abierto la boca. Lo hemos hablado todos. Solo necesita tu firma. El gerente dijo que con tus ingresos lo aprueban sin dudar. Dijo que tienes uno de los mejores perfiles que ha visto en mucho tiempo. Fue entonces cuando algo se me cerró en el pecho, como si alguien hubiera ajustado una banda invisible alrededor de mis costillas. ¿Cómo sabe cuánto gano?, pregunté. Mi padre hizo un gesto despreocupado con la mano,
como si estuviera espantando una mosca. Solo hicieron una verificación suave. Es tu familia, no seas paranoico. Dejé el tenedor sobre la mesa. El sonido metálico resonó más fuerte de lo que pretendía. No. Los tres me miraron al mismo tiempo, sincronizados, como si hubieran ensayado esa escena. Matías soltó una risa nerviosa, como si hubiera contado un chiste y yo no lo hubiera entendido. Vamos, no empieces. Sabes que esta vez es diferente. Tengo un plan. Asentí lentamente, más para mí que para él. Estoy seguro de que tú lo crees. Pero no voy a avalarte nada. La sonrisa de mi madre se borró como una mancha limpiada con agua. Juan, tu hermano está intentando cambiar. No lo castigues por el pasado. ¿El pasado? Respondí, sintiendo como la rabia se filtraba en mi voz. ¿Te refieres al camarón que destrozó mi historial crediticio hasta el año pasado? El tono de mi padre se volvió grave, cargado de decepción, como si yo hubiera cometido una traición moral. Cubrimos gran parte de eso. Actúas como si hubieras cargado con todo tú solo. Saqué el teléfono. Mis manos temblando apenas. ¿Recuerdan cuando la agencia de cobros amenazó con embargar mi salario? ¿Cuando llamaron al restaurante y pidieron hablar con Juan delante de todos? ¿Recuerdan cómo el gerente me miró como si fuera un irresponsable? Tomás estaba en la mesa de los niños con su tablet, pero giró la cabeza cuando escuchó mi nombre en ese tono. Sus ojos se encontraron con los míos por un segundo, confundidos. Mi madre suspiró, irritada, como si yo estuviera exagerando una historia ya cerrada. Esto es exactamente lo que no queríamos. Estás armando una escena. Solo te pedimos que seas parte de la solución. Desde fuera, se percibe una inversión moral del conflicto, el daño financiero concreto se minimiza, mientras que la negativa del protagonista se presenta como el verdadero problema. Es una estrategia común para mantener la jerarquía familiar sin asumir responsabilidad. Envíenme la orden de compra, dije, manteniendo la voz firme. Quiero la tasa de interés, el precio total y el plazo por escrito. Matías puso los ojos en blanco. ¿En serio necesitas eso? ¿Lo tienes o no? Pregunté, sin levantar la voz. Dudó, y ese segundo de duda me dijo todo. Está en la camioneta. Voy por él. Mi padre apretó la mandíbula, los músculos marcándose bajo la piel curtida. ¿No confías en nosotros? No firmo $55.000 basándome en buenas vibras, respondí. Matías empujó la silla hacia atrás con fuerza, haciendo chirriar las patas contra el piso. Esto es increíble. Mi padre dejó el tenedor con lentitud, como si estuviera tomando una decisión importante. ¿Sabes qué? Olvídalo. Si vas a comportarte así por un papel, quizá no eres el hombre de familia que creíamos. Ahí estaba. La crueldad disfrazada de razonabilidad, presentada como una lección moral. Mi madre se limpió los labios con calma, pero sus ojos estaban fríos. Pensamos que, después de todo lo que hicimos por ti y por Tomás, querrías devolver un poco. ¿Devolviendo firmando otro préstamo que no puede pagar? Pregunté. Ayudando a tu hermano a empezar un negocio, replicó ella con dureza. Matías se inclinó hacia adelante, sus codos sobre la mesa. ¿Sabes qué? Quédate con tu crédito perfecto. Cuando papá falte y esta casa sea nuestra, recuerda quién estuvo ahí y quién no. Sentí un frío inmediato recorrerme la espalda. Ese era el botón de siempre, la casa, la herencia, la promesa vaga que usaban cada vez que querían algo de mí. La herencia se utiliza aquí como moneda emocional, no como un plan real. Es una promesa condicionada al cumplimiento del rol esperado, lo que convierte el afecto familiar en una transacción implícita. No, dije de nuevo. Si quieren que revise los papeles, envíenmelos. Pero no voy a firmar, y no voy a discutir esto otra vez. La expresión de mi madre se apagó por completo, como si alguien hubiera bajado el interruptor. Mi padre se levantó, llevó su plato al fregadero sin decir una palabra. Matías salió furioso hacia su camioneta de demostración, azotando la puerta. Esa noche regresamos a Austin en silencio. La carretera estaba casi vacía, y las luces de los postes se reflejaban en el parabrisas como una secuencia hipnótica. Tomás se quedó dormido con la cabeza apoyada en el asiento, abrazando el pequeño muñeco Longorn que mi madre le había regalado en tiempos más felices, cuando todavía fingíamos que éramos una familia funcional. A la mañana siguiente, desperté con una cadena de mensajes. De mi madre. Realmente heriste a tu hermano. Espero que estés contento. Las familias se ayudan entre sí. Lo entenderás cuando seas mayor. Vamos a tomarnos un descanso de esta negatividad. Luego Matías. ¿Estamos hartos, hermano? No vuelvas hasta que entiendas que es importante. Después, nada. Los días se convirtieron en semanas. El grupo familiar quedó en silencio, como una casa abandonada. En Instagram veía fotos de barbacoas y cumpleaños con mi familia sonriendo de fondo,
copas levantadas, abrazos exagerados. Una Silverado nueva estacionada detrás, reluciente, con un vinilo verde en las puertas. Sin invitaciones, sin mensajes. En diciembre le escribí a mi madre. El recital de Tomás es el jueves a las 6. Ha estado practicando Jingle Bells para ti. Si quieres venir. ¿Visto? Sin respuesta. En marzo, en el 6º cumpleaños de Tomás, dejé el teléfono sobre la mesa todo el día. Sin llamadas, sin mensajes. Esa noche me preguntó, con voz baja. ¿La abuela se olvidó? Me ardió la garganta. No, campeón. Ella se acuerda. Miró su pastel con las 6 velas derritiéndose rápido. Voy a soplar muy fuerte. Tal vez los deseos lleguen hasta San Antonio. No sabía que mis padres me habían dejado de seguir en Facebook una semana antes. No vio el comentario de mi madre en la foto de Matías. Tan orgullosa de ti y de tu nueva camioneta. Te la mereces. Las fiestas siguieron así. Sin Navidad con el abuelo. Sin acción de gracias. En noviembre pregunté. ¿A qué hora vamos? Mi padre respondió después de semanas. Este año lo haremos pequeño. Viene la familia de Lucía. Es más sencillo sin drama. ¿Sencillo? ¿Sin drama? Palabras que significaban que mi hijo y yo éramos incómodos. Empecé a guardar todo. Capturas de conversaciones sin respuesta. Publicaciones donde mi hijo no aparecía. Extractos bancarios con cada depósito, cada dólar que era mío, no de ellos. Armé carpetas con fechas, notas, pruebas, como si estuviera preparando un expediente. En enero, el concesionario llamó para confirmar que seguía siendo el aval del préstamo de la Silverado. Sentí que el estómago se me caía, como si hubiera perdido gravedad. Yo nunca firmé, dije. La mujer al teléfono sonó confundida. Tenemos un contrato con su nombre y su firma. Envíelo por correo. Ahora. ¿Lo hizo? Abrí el PDF durante mi descanso, de pie junto a una bandeja de costillas humeantes. Mi nombre, mi número de seguro social, mi dirección, y una firma muy parecida a la mía, pero no exactamente igual. Las curvas eran más rígidas, las letras más forzadas, como si alguien hubiera practicado copiándola. Lo miré hasta que la vista se me nubló, hasta que el ruido del restaurante desapareció y solo quedó el zumbido en mis oídos. No llamé a mis padres. Ni a Matías. Ni a nadie. Llamé a la línea de fraude del banco. Pregunté qué necesitaba para disputar el contrato. Un informe policial, me dijeron. Documentación. Cualquier prueba de que usted no autorizó esto. Pensé en la voz de mi padre aquella noche en la mesa. En su decepción calculada. En la palabra familia. Y entendí que esa palabra ya no significaba lo mismo para ellos, ni para mí. Todos hablamos de ello durante semanas. Pero hubo un punto exacto en el que algo dentro de mí dejó de ser esperanza y se convirtió en claridad. En ese instante dejé de discutir y empecé a documentar. La comisaría de Riverside era igual a cualquier estación policial de una ciudad pequeña, paredes grises, sillas de plástico y un tablón de anuncios con volantes de reuniones vecinales a las que casi nadie asistía. Pedí libre un martes por la mañana, le dije a mi gerente general que tenía asuntos familiares. Me miró a la cara una vez y solo asintió. No hizo preguntas. Llegué con el teléfono lleno de capturas de pantalla. El contrato del camión estaba impreso en una carpeta barata de cartón Manila. Lo dejé sobre el mostrador. ¿En qué puedo ayudarle?, preguntó el oficial. Necesito presentar una denuncia por robo de identidad. Alzó las cejas. De acuerdo. Cuénteme qué ocurrió. Deslicé la carpeta hacia él. Mi hermano y mis padres usaron mi información para firmar como codeudor un préstamo de $55.000 para un camión, después de que les dije explícitamente que no lo haría. Revisó las hojas. Comparó la firma con mi licencia de conducir. Tras unos segundos, soltó el aire. ¿Le hicieron esto a su propio hijo? La forma en que lo dijo me dolió más de lo que esperaba. Sonaba sorprendido, pero no tanto como debería. Nos sentamos en una sala de entrevistas. Encendió la grabadora. Le conté todo, el camarón, la cena familiar, el silencio posterior, la llamada del concesionario. Mantuve la voz firme, me limité a fechas y cifras. Le di incluso la hora exacta del mensaje en el que escribí, no voy a firmar ese préstamo. Cuando terminé, me pasó un formulario. Firme aquí. Esto generará un número de caso. Lo necesitará para el banco y las agencias de crédito. Firmé mi nombre real junto a la firma falsa que habían usado, como si fuera un disfraz ridículo. Tenía las manos frías y la espalda sudada. Me entregó una copia. Número de caso 26 a 4813. Si alguien le cuestiona esto, déles ese número. Ahí estaba, una frase oficial, un número que demostraba que no estaba exagerando. Salí a mi camioneta y abrí el chat familiar que llevaba 8 meses muerto.
Adjunté 3 imágenes, el contrato falsificado, una captura del mensaje que le envié a mamá diciendo que no firmaría, y el número del informe policial. Luego escribí una sola frase. Por motivos legales, toda comunicación futura debe ser por correo electrónico. No vuelvan a usar mi nombre o información para ningún producto financiero. Presioné enviar. Después mandé un correo a los 3 con los mismos archivos. Asunto: uso no autorizado de identidad. Caso almohadilla 26-4813. Sin gritos. Sin discursos. Solo hechos. El momento en que el conflicto pasa del ámbito emocional al legal marca un cambio irreversible en la relación. Al documentar y formalizar, el protagonista deja de negociar desde el vínculo familiar y empieza a operar desde un marco institucional donde las emociones ya no tienen peso. 3 horas después, mi teléfono explotó. Juan, ¿qué hiciste? Papá, llamaste a la policía contra tu propia familia. Matías, hermano, estás fuera de lugar. Estás arruinando mi vida por una firma. No respondí. Esa noche, cerca de las 10, alguien golpeó mi puerta con tanta fuerza que un cuadro vibró. Tomás saltó del sofá. Miré por la mirilla. Papá estaba ahí, rojo, respirando como si hubiera subido corriendo las escaleras. «Abre la puerta, Juan», gritó. Respiré hondo y retrocedí. No abrí. Los vecinos están durmiendo, le dije a Tomás mientras subía el volumen del televisor. Papá siguió golpeando. «Te dimos todo. Te dimos un techo». Saqué el teléfono y empecé a grabar. «Vete a casa. Si sigues golpeando, llamaré a la policía otra vez». Se quedó en silencio medio segundo. Luego se rió, una risa fea. «¿Crees que ese informe me asusta? ¿Te crees mejor que nosotros? Sin esta familia no eres nada». Tomás se acercó y tomó mi mano. Estaba temblando. Le apreté los dedos. «Estoy contigo», le susurré. Papá finalmente se fue. Su viejo camión, el de la transmisión moribunda, arrancó con un ruido tosco y desapareció del estacionamiento. A la mañana siguiente cambié la cerradura. Quité a mis padres y a Matías de la lista de recogida escolar de Tomás. Los eliminé como contactos de emergencia. Llamé al banco, congelé mi crédito y añadí una nota en mi archivo: robo de identidad familiar. Requiere identificación presencial para nuevas cuentas. Bloqueé sus números. El único canal abierto fue el correo electrónico. Solo rastro documental. La respuesta del protagonista es metódica y sin dramatismo, lo que sugiere que el conflicto ya no es emocional sino administrativo. El corte no se presenta como venganza, sino como una reconfiguración estructural de su vida. Esa fue la parte irreversible. 2 semanas después, la transmisión del camión de papá murió por completo. Cuando llamaron al restaurante y la anfitriona me dijo: «Es tu padre, ¿quieres que transfiera la llamada?», me limpié las manos en una toalla. «No, gracias. No hablo con desconocidos. La gente cree que cortar contacto es como cerrar una puerta de golpe. No lo es. Es como soltar una sartén que has sostenido demasiado tiempo. Tus manos siguen ardiendo después». 3 meses después del informe policial. La vida estaba tranquila. El mayor drama era decidir si se acabarían las costillas antes de las 9. Tomás y yo teníamos nuestro propio universo de 2 habitaciones. Por las mañanas le hacía huevos revueltos con demasiado queso. Criticaba mi presentación. «Esto parece del menú infantil. Deberías añadir cebollino». Luego caminábamos a la escuela. Saltaba cada grieta del pavimento como si el suelo fuera lava. Al principio preguntaba: ¿el abuelo se metió en problemas? ¿La abuela todavía me quiere? ¿Hice algo mal? Siempre respondía: no hiciste nada mal. Los adultos tomaron malas decisiones. Mi trabajo es mantenerte a salvo. Con el tiempo lo creyó, porque nuestra vida siguió avanzando. Mi equipo en Capersper se convirtió en nuestra familia, sin reproches, sin dinero como condición, solo barbacoas, niños y gente que aparecía cuando hacía falta. Un domingo nos quedamos construyendo torres de Lego. «Aquí es agradable», dijo Tomás. «Nadie está enfadado conmigo por sus cosas». La reconstrucción de una familia funcional, fuera del núcleo biológico, refuerza la idea de que la pertenencia se define por conducta y presencia, no por parentesco. El relato reemplaza el linaje por comunidad elegida. Las consecuencias les cayeron a ellos. Matías envió un correo diciendo que el concesionario estaba en pánico. Papá estaba furioso. Yo estaba arruinando su futuro. Le respondí: «Te dije que no. Lo hiciste igual. Las acciones tienen consecuencias». Mamá intentó manipular. «Piensa en Tomás. Necesita a sus abuelos. ¿Cómo te sentirías si tu hijo creciera sin familia?». Respondí: «Tiene familia. Yo y quienes lo tratan como persona, no como garantía. Elegiste un camión antes que a tu nieto». Meses después,
Papá apareció en Casper pidiéndome que retirara el caso y llamara al banco. Le dije que la falsificación y 8 meses de silencio estaban entre nosotros. El número de caso solo lo dejó por escrito. Estás eligiendo a extraños sobre tu sangre, dijo. Pensé en Tomás, en mi equipo, en nuestro apartamento tranquilo. El acceso a mi vida no es un derecho familiar. Es algo que se gana. Y ustedes no lo han ganado. Más tarde, Tomás llevó a casa una hoja doblada en 4, manchada de pegamento y marcadores. Era una tarea de la escuela, dibujar a las personas con las que compartía la mayor parte de su tiempo. En el dibujo aparecía él, yo con una chaqueta de cocina exageradamente grande, y 3 figuras más alrededor de una parrilla improvisada. No había abuelos, ni tíos, ni nadie más del pasado. Dije que dibujara a las personas que me hacen sentir tranquilo, explicó con total naturalidad. Puse a los que están siempre. No supe qué responder, así que solo asentí. Había algo brutalmente honesto en su lógica infantil, algo que ningún adulto en mi familia había entendido jamás. El dibujo funciona como evidencia simbólica del impacto intergeneracional de los límites. La ausencia de los abuelos no es presentada como tragedia, sino como una consecuencia neutral de patrones de conducta. Esa misma noche, mientras cortábamos verduras para la cena, mi teléfono vibró sobre la encimera. Un mensaje corto, sin contexto ni disculpas. Papá está hospitalizado. Si te importa, llama a Matías. Miré la pantalla unos segundos. Tomás me observaba desde el otro lado de la cocina, con la cuchara en la mano. ¿Pasa algo?, preguntó. No, respondí después de un instante. Nada que tengamos que resolver hoy. Volví a la olla y removí el contenido con calma. El vapor llenó la cocina y el ruido del burbujeo me ancló al presente. No hice ninguna llamada. No porque no me importara, sino porque había aprendido algo esencial: preocuparse no implica volver a abrir una puerta que cerraste para sobrevivir. Hay líneas que se trazan no por rencor, sino por higiene emocional. Mi mundo ahora era más pequeño, sí. Pero también era más estable, más predecible, más humano. Tenía a mi hijo, tenía un trabajo que me gustaba, tenía gente que aparecía sin condiciones. La familia, entendí, no es una licencia para cruzar límites ni una tarjeta de crédito emocional. Es una elección diaria, una conducta repetida, una presencia sin chantajes. Y si alguien no puede ofrecer eso, entonces no merece acceso a tu nombre, tu firma, tu casa ni tu hijo. Tomás se acercó con 2 platos y los puso sobre la mesa como si fuera un chef profesional. La cena está lista, anunció con solemnidad. Me senté frente a él y levanté el tenedor. En ese momento supe que no había perdido nada esencial. Solo había aprendido a definir qué era realmente mío.